Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Claves para invertir con éxito y batir al mercado, en el que vamos a entrevistar a Iván Martín, que es el director de inversiones de Magallanes Value Investors. Bueno, este webinar, que es un webinar de MyInvestor, se enmarca dentro de un ciclo que tenemos que se llama Aprende con las gestoras. Es un ciclo en el que solemos entrevistar a gestores estrella, representantes de distintas gestoras nacionales e internacionales, para que nos ayuden un poco, pues tanto a hacer un poco de educación financiera como a conocer mejor esos fondos que gestionan o esa gestora a la que representan. Comentaros también que las dudas que os vayan surgiendo en relación con los conceptos de los que vayamos hablando o de los propios fondos de inversión de los que vayamos hablando también, pues las podéis formular a través del chat. Cuando terminemos la entrevista, abriremos el turno de preguntas y leeremos las preguntas o las dudas que hayáis ido dejando en el chat. Las podéis ir dejando a lo largo de la presentación si lo preferís o formularlas ya al final, ¿no? Cuando abramos el turno de preguntas. Y bueno, pues como os decía, hoy, aunque ha sido un poquito con nuestros tropezones y nuestras complicaciones técnicas, pero al final lo hemos logrado. La Tenemos culpa ha sido mía, Bueno, han sido 5 minutos nada más, así que estamos más o menos en hora. Hoy tenemos con nosotros a Iván Martín, que es el director de inversiones de Magallanes Value Investors, que bueno, no hace falta que os diga qué es Magallanes, es una de las gestoras que es de los grandes referentes del value en España y que cuenta fundamentalmente con 3 fondos de inversión, que es el Magallanes Iberian Equity, el Magallanes European Equity y el Magallanes Microcaps Europe. Y ahora, pues mira, sin más dilación, comenzamos con la entrevista, si os parece. La primera pregunta que le quería hacer, Iván, para meternos un poco en harina y también porque con estos webinars queremos asentar los conceptos incluso desde lo más básico, pues para aquellos de vosotros que a lo mejor no tenéis todavía muy claras algunas ideas o algunos conceptos. Decíamos que Magallanes es uno de los referentes en el mundo del value, ¿no? Del value investing o inversión en valor en castellano. ¿Podrías definirnos, Iván, en qué consiste esto del value investing y en qué se diferencia del growth investing o inversión en crecimiento? Sí, perfectamente. La inversión en valor, el value investing, inversión en valor, como lo entendemos nosotros, como lo aplicamos nosotros, conceptualmente es, de forma muy sencilla, comprar buenos negocios, negocios que somos capaces de entender, de ver su crecimiento, por debajo o muy por debajo de lo que valen. Empresas que valen 100, poder comprarlas por menos de 100. Idealmente por 40, 50, 60. ¿no? Eso es conceptualmente, comprar algunos negocios por debajo de lo que vale. En contraprestación, en contrapunto comparativo con inversiones en crecimiento, ¿no? que es como la industria diferencia diferentes tipos de activos y últimamente están muy en contrapunto ambos estilos, inversión en crecimiento. La inversión en valor, al menos como la entendemos nosotros y como la implementamos, no está reñida con el crecimiento, porque cuando digo comprar buenos negocios baratos, lo de barato ha quedado claro y lo de buenos negocios es porque esos negocios queremos que crezcan y es posible encontrar empresas baratas que son capaces de crecer. Esa es la concepción que tenemos nosotros de inversión en valor o cómo lo definimos y cómo lo aplicamos. Uh-huh. Y bueno, un poco por puntualizar esta definición, Iván, cuando decimos que comprar las más baratas que lo que valen, ¿cómo calculamos eso que valen? Hay diferentes técnicas, esto ya pasa de la filosofía o evolucionamos de la filosofía, de la descripción de cuál es nuestro objetivo, ¿no? Al proceso, cómo identificamos, la clave es cómo lo calculas, ¿no? Cómo calculas si algo está barato, está caro para poder comprar por debajo. Pues hay diferentes metodologías. La más empleada es, como decía, yo creo que era Philip Fisher, que decía la gallina por los huevos, la vaca por la leche y las empresas por los dividendos. Los dividendos yo añado también por los flujos de caja. Entonces, ¿cuánto vale algo? Pues una aproximación de sentido común, ¿no? ¿Cuánto puedo? Pues lo que me puede dar de hoy en adelante actualizado a valor presente, ¿no? ¿Cuánto vale una vivienda? ¿Cuánto vale un piso? ¿no? ¿Cuánto vale un estudio? ¿Cuánto vale una casa? ¿Cuánto vale una oficina? Pues una aproximación son las rentas que me va a dar de aquí a los próximos X años actualizado a valor presente. Eso es la valoración fundamental
intrínseca, teórica, hay mil acepciones a esto. Eso es la referencia para poder comparar si compramos caro o barato. Generalmente es esto, es descontar los flujos de caja. Luego hay otras cosas, otras metodologías que apoyan, complementan y a veces sustituyen el descuento de los flujos de caja, que es qué transacciones se producen entre comparables de un sector, dentro de un sector para una compañía, a qué múltiplos, a qué precios o qué precios pagan industriales o transacciones industriales dentro del mismo sector, y esos múltiplos son una buena referencia para aplicar a la hora de valorar nuestras compañías. Así es, con estas herramientas, generalmente estas es el 90% de cómo aproximamos, cómo calculamos el valor fundamental de las cosas. Uh-huh. Bueno, pues este año, 2022, en el que estamos, creo que no sorprende a nadie si digo que está siendo muy turbulento, uno de los más turbulentos probablemente para ciertos tipos de activo casi de la historia, y para las bolsas pues uno de los más complicados desde luego. Pero al mismo tiempo, pese a ello, algunos gestores value estáis consiguiendo frenar en muy buena medida las pérdidas e incluso estar en terreno positivo, ¿no? Por ejemplo, vuestro fondo europeo subió un 10% en el año. ¿A qué atribuyes, Iván, este buen comportamiento? ¿Vivimos tiempos en los que la clave radica más que nunca en la selección de valores? Pues sí, la respuesta corta es sí. Un poco más elaborado. Sí, por una cosa que se ve, y es que es imposible, es de perogrullo también, pero es imposible tener retornos como los que acabas de explicar, efectivamente ese 10% subida en el año con un mercado donde prácticamente cae todo y algunas cosas caen muchísimo. Necesariamente tienes que alejarte de mercado, y alejarte de mercado es seleccionar valores de tal forma que nada tenga que ver la cartera resultante de los pesos y los valores que conforman los diferentes índices bursátiles, en este caso estamos hablando de bolsa, de mercado. O sea que sí, tener resultados diferentes y se entiende que siempre mejor que el mercado, necesariamente tienes que apartarte, tienes que seleccionar valores, tienes que hacer esa buena selección de compañías. Es clave. Si no, la mejor opción, y siempre lo hemos decidido alguna vez, se ha comentado muchísimo, decisiones de ¿dónde invierto? ¿En gestión activa, en gestión pasiva? Y hemos dicho, oye, pues si no estás seguro con un estilo, con una geografía, o no hay una buena alineación de intereses con el inversor, con la gestora, con gestión pasiva, no pasa nada. La cosa es estar expuesto a renta variable. Si confías en un estilo, hemos hablado del estilo, filosofía, proceso de inversión, que ves que funciona, que consiste en alejarte, pues tiene sentido la gestión activa. Puede ser inversión valor, como lo que hacemos nosotros, o cualquier otra cosa, siempre y cuando, lo subrayo y con esto termino, sea diferente a lo que hacen los mercados, los índices, a través de índices. Vamos, que es una gestión activa, ¿no, Iván? Activa al cuadrado. Sí. Que realmente que no todos los fondos de gestión activa realmente se separan tanto del índice, ¿no? Pero entonces, en estos tiempos tan turbulentos, ¿crees que es más fácil que aporten valor estos fondos de gestión activa? ¿Crees que puede ser un momento especialmente interesante, ¿no? Porque lo cierto es que sí, ¿no? Que lo cierto es que sí, es cuando brillan. Viendo un poco los fondos que lo están haciendo bien en el año y que se están desmarcando poderosamente de los indexados y de los mercados, pues está claro que, sobre todo dentro de la categoría value, pero bueno, en cualquier caso, los fondos de gestión activa pues es donde más brillan, ¿no? En momentos de turbulencia, este stock picking, esta selección de valores es más
No, totalmente, Clarisa. O sea, quiero decir, yo hablo de Magallanes, de nuestra filosofía, de nuestros fondos, pero quiero decir que esto aplica a la gestión activa y puede ser value, puede ser cualquier otra cosa. Que haga las cosas diferentes, que haga una gestión activa. Y activo significa hago las cosas diferentes. Me alejo de los índices, me alejo de la masa, me alejo de las tendencias, me alejo. Eso tiene un riesgo, no cualquiera se puede alejar, ¿no? Esto tiene un peaje. Nosotros nos alejamos basados en nuestro análisis, está todos los días descontando flujos de caja de compañías que nadie quiere, aguantando, teniendo paciencia en los valores en los que tenemos y brillan, no cuando tú quieres, tú querrías que brillaran todos los días, de todos los meses y todos los años, pero la gestión activa y concretamente nuestra filosofía valor brilla cuando debe de brillar, cuando hay oscuridad, cuando la marea baja, ¿no? Parafraseando a Warren Buffett, cuando las cosas van realmente mal, nosotros brillamos especialmente. Y es porque en esos años en un año como el actual hemos hecho algo, nosotros no hemos cambiado mucho la cartera que llevamos construida desde hace tiempo. En el pasado hemos tenido resultados que nosotros particularmente, la verdad que para ser valor han sido satisfactorios, está mal que lo diga yo, pero los datos están ahí. Muy buenos, que están siendo especialmente buenos en un año donde pues, baja la marea y las masas de dinero que acudieron y se concentraron en diferentes temáticas, activos y geografías, pues no están funcionando, no están funcionando bien. O sea que sí, totalmente con el tema de la gestión activa y insisto que no es activa o pasiva, es activa y pasiva, y cuando uno no tenga claro o sospeche que la activa no es tan activa, que no se complique y que haga gestión pasiva, ¿no? Pueden convivir, y gracias a esa gestión pasiva masificada que va al mismo sitio a la vez todo el mundo cuando está de moda, la activa brilla y brilla especialmente, activa ya barra value, en momentos como el actual. Muy bien. Comentabas antes que también hay un componente muy importante, ¿no? A la hora de esperar a que brille, como decías tú, las compañías que tenéis en cartera, que es la paciencia, ¿no? Una de las consignas las consignas del Value Investing es la importancia del largo plazo. Y de hecho, incluso vosotros en vuestra web especificáis que el plazo de inversión recomendado para vuestros fondos es de 5 años, ¿no? O sea, queréis ya desde un principio dejar claro, oye, para que este producto dé todos los frutos que esperamos que dé, hay que darle tiempo, ¿no? Pero claro, Sí. para ello también es imprescindible controlar los nervios, ¿no? En momentos de pánico del mercado, cuando pasan todas las cosas como las que han pasado este año, es difícil desde un punto de vista psicológico, incluso emocional, no tener miedo y no vender, ¿no? ¿Podrías explicar qué es eso de los sesgos emocionales y cómo afectan al inversor? ¿Y qué puede hacer para controlarlos? Sí, totalmente. Esto no... el éxito en estas filosofías, estos procesos de inversión, no puede resultar fácil, ¿no? Al principio de la conversación lo comentábamos. Bueno, y es fácil de entender, ¿no? Oye, comprar barato es pagar por algo bueno, entendido, un negocio que crece, que es sólido, menos de lo que vale. Es que eso no es de inversión en valor, eso es de sentido común en la vida. Todo el mundo, vamos, está engranado dentro de la forma racional de tomar decisiones del ser humano en comprar cosas buenas por menos de lo que vale. Y dice, pues qué gracia tiene, ¿dónde está el tema del value? Porque no lo hace todo el mundo, ¿no? Bueno, porque tiene componente psicológico. Porque parece que no funciona en momentos donde, si se me permite un poco la expresión, se te queda cara de tonto cuando salen activos, pseudoactivos y otros productos similares que doblan, multiplican, y tus inversiones basadas en tus descuentos de flujo, en tu análisis profundo de las compañías, pues tienen sus periodos y sus momentos de maduración. Por eso decimos que hace falta paciencia, porque esta tipología de inversión no está garantizado. Está garantizado que compras barato, no está garantizado que si existe el palabra, esa baratez
Esa infravaloración se deshaga al día siguiente por la mañana. Y aquí es donde viene confusión y frustración. Uno es capaz de comprar barato, no quiero banalizarlo mucho, que sea muy sencillo. Nuestro trabajo nos cuesta encontrar el valor fundamental de una compañía. Puedes hacerlo, es un proceso más o menos mecánico, cuantitativo y analítico, pero la clave es primero saber que eso no se realiza mañana por la mañana, que muy probablemente antes de recibir los frutos tengas disgustos y que tarde más de lo que te esperabas. Entonces, necesariamente necesitas paciencia, necesariamente necesitas tiempo. El tiempo es el tiempo es lo que te da la paciencia, no al revés. Es decir, tendrás momentos malos en tu inversión, tendrás momentos que va en contra. Necesariamente estas inversiones nosotros las llamamos de largo plazo, o su horizonte temporal lo establecemos en el largo plazo y hablamos de años, y en nuestros folletos hablamos de unos 5 o 7 años, porque a veces van en contra, y una mala inversión o una inversión que empieza mal necesariamente se debe de convertir en una inversión a largo plazo, ¿no? De ahí el factor de tener paciencia. Y la rentabilidad, este es un fenómeno que se puede observar en nuestros fondos. Hacemos 8 años, acabamos de hacer ahora 8 años, es un buen ejemplo. Tomando como referencia el fondo europeo, está en torno a cerca del 90, ¿no? Acumulado. Llevamos 8 años, ¿no? 80 y altos, cerca del 90. Un ejercicio que hago para poner como ejemplo lo que estoy diciendo. Esto, la rentabilidad media para entendernos mejor, no analizada sino media, esto es porque anualmente es como haber entregado un 10-11%, ¿no? Un 11-8 años, 88. 11%, 11%, 11%, lo sumas todo en 8 años y tienes un 88. Pero es que no ha sido así. Es que ha habido años de más veintitantos y años de menos casi 20. Y años de, llevamos un 10 este año, y otros años de menos rentabilidad, otros de más. Esto es clave. Para esto hace falta paciencia para aguantar ese tiempo y para tener esas rentabilidades medias o valorizadas, si se quiere, de ese doble dígito. Pero la renta variable, y por eso genera confusión y frustración. A veces, y esto es un poquito de autocrítica de nuestra industria, se vende mal, y entenderme bien, o que se me entienda bien lo que se vende, las rentabilidades de la renta variable. Hablamos de los palabras técnicos, la rentabilidad anual compuesta, que matemáticamente es así, pero genera confusión porque no equivale o no es comparable con las rentabilidades simples que te da un bono, una vivienda o private equity, por ejemplo, a veces. Y luego lo más importante, en mi opinión, que es lo que más frustración genera, es que intentamos comparar en una asignación de activos de una cartera para clientes, para inversores, equiparamos las rentabilidades simples quiero decir la forma de construcción, no porque sean muy sencillas, de bonos, de rentas, de depósitos, de inmuebles con las de renta variable. Un bono te da un 4% y te da un 4% todos los años. No a veces te da un 10 y otras veces un menos 10. La bolsa históricamente, o nuestros fondos, pongo como ejemplo nuestros fondos, de media están dando un 11, pero eso no quiere decir que 2023 sea un 11, 2024 sea un 11. Entonces, por eso necesitas, voy poniendo diferentes ejemplos y saco temas poco que salen tangenciales, pero me ayudan a elaborar, que por eso hace falta y requiere y que no sea una coletilla lo de largo plazo y paciencia. Esos son ejemplos de por qué al inversor tenemos que transmitirle que necesitamos ese tiempo, esa paciencia para ver que esa rentabilidad se realiza. Porque además luego, y esto ya es añadido mío, si tuviéramos la capacidad de saber cuándo estamos entrando en los mercados en el mejor momento, cuando las bolsas están tocando suelo, pues sería todo maravilloso, pero lamentablemente es muy complicado hacer eso. No digo que imposible, pero muy complicado incluso para los mayores magnates de la inversión, los mejores expertos del mundo, incluido el propio Warren Buffett, acertar con esto del mejor momento de entrada o de salida al mercado, este llamado market timing, es muy complejo, ¿no? Por eso Sí.
esa importancia a largo plazo, porque, bueno, sabes que vas a encontrarte con altibajos, vas a encontrarte con caídas o con subidas, con momentos mejores o con momentos peores, pero pese a esas turbulencias, en el medio plazo sí que es esperable esa regularización, bueno, pues si el producto es el acertado, e incluso en términos generales en los mercados de renta variable a largo plazo, pues la tendencia tiende a ser alcista, pero el tiempo es imprescindible. Vosotros, Iván, os adscribís dentro de la categoría Value, pero incluso dentro de esta categoría cada gestor tiene sus peculiaridades y su propia metodología de inversión, ¿no? Como si dijéramos, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué metodología os caracteriza a vosotros en concreto en Magallanes frente a otras boutiques Value? Pues sí, totalmente. Tenemos una serie de características en nuestro proceso, esto ya es más de librillo, como bien dices, de manual de instrucciones, que es nuestro puro proceso de inversión, nuestra metodología, que tiene unas características particulares. Una cartera nuestra, por ejemplo, tiende a ser concentrada, no más allá de 30, 35 valores como mucho. Y esto responde a nuestra percepción también del riesgo, ¿no? Nosotros, el análisis está basado en una capacidad de trabajo, ¿no? En un proceso de elaboración, de extracción de mucha información de las compañías a través de los estados financieros anuales, las cuentas anuales, balance, cuenta de resultados, y esto nos lleva a elaborar mucha información con los descuentos de flujo de caja, donde es importante sacar ese valor actual, pero donde más foco ponemos, y esos son los puntos diferenciales, es en el balance. Tener balances robustos, tener balances saneados, tener poca deuda. Eso es un punto, no sé si diferencial, pero sí muy particular nuestro. Basado puramente en la experiencia, el acierto, el éxito y tener estas rentabilidades de las que estamos hablando no viene tanto, que sí que viene en esencia, lo estoy diciendo, por acertar en esas valoraciones, en esos valores, sino por momentos críticos, un 2020, un año como este, un 2015, que no fue un año muy bueno, cuando la crisis de las commodities chinas, si recordáis, la segunda oleada de crisis financiera en países periféricos, Grecia, fueron momentos delicados que pusieron a prueba la capacidad de supervivencia de las compañías. Y ahí no era obvio ex post. Uno con la experiencia sabe que está viendo ganga, está viendo cosas muy, muy baratas. Este año sigue habiendo cosas muy baratas. Eso es importante, pero no es diferencial. Diferencial es qué compañías son capaces de aguantar. ¿Qué compañías son capaces de aguantar? Las que tienen un balance saneado, porque pueden permitirse, entre comillas, el lujo o tienen capacidad de sufrimiento, porque tienen un balance que lo aguanta. Eso es una característica, vamos, definitiva y muy particular nuestra en Magallanes. Tanto que en ocasiones hemos escrito, que balance y valoración son los dos pilares y ante la duda el balance va antes que valoración. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy dispuesto a renunciar o a no comprar o a obviar múltiplos bajísimos, 4, 5, 6 veces beneficio, si tengo duda acerca de la robustez del balance. Eso es uno de los puntos clarísimos. El tema de pocos valores nos ayuda a dedicarle más tiempo a cada uno de los valores, a concentrarnos cuando nos concentramos, dedicarle más tiempo a cada uno de los valores. El riesgo, también desde el punto de vista qué pasa si las cosas van bien, qué pasa si las cosas van mal. Al tener entre 30 y 35 valores, la aritmética, una cartera 100% invertida, pues como un 3% de peso en cada valor. Tendemos a tener, una característica nuestra, carteras no matemáticamente equiponderadas, pero tienden a una ponderación bastante homogénea. Es raro, rarísimo, extraño, inusual, que una cartera nuestra tenga pesos del 10% y pesos de 0%, de 0,5%, de menos de un punto básico. Es raro, nuestra cartera es homogénea. Y esto dice mucho acerca de nuestra percepción de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una valoración fundamental,
no tienes la garantía de pues, si el potencial sale 50, sale 80, sale 100, 200, un 30%, eso no está garantizado. Eso está basado en unos inputs objetivos, cuantitativos, con ciertos ajustes cualitativos cuando te reúnes con las compañías. Pero luego ex post vemos que puede pasar cualquier cosa. Pasa una guerra, pasa un COVID-19, pasan cosas que es imposible, que no sabes que no sabes. Que no sabes que no sabes. Es que es imposible, ¿no? Y eso que dice no sabes que no sabes, pues una guerra, no sabíamos, ¿no? Que no sabíamos, ¿no? Y un COVID-19 es un ejemplo. Y otras tantas cosas muy particulares en compañías, pero es impensable cómo en esta industria, ¿quién se podía imaginar? Esto, que parece que es algo inusual, todos los días pasan cosas. Entonces, ante eso, y tú tienes potenciales de doblar o de 80 o de 150, en algunas compañías dice, vale, genial, todo apunta a que esta compañía con ese potencial tiene que ser un valor que tiene que pesar mucho. Pero como la historia nos demuestra que suceden cosas que ni las tenemos en la cabeza y pueden pasar cosas que afecte al valor intrínseco de nuestra compañía, no nos vayamos a pesos del 10%, vayámonos a pesos del 3-4%, porque en un hipotético caso de una compañía que se me evapora porque va algo en contra, no es lo mismo perder un 10 que perder un 3. Por eso, es una atribución nuestra también, una característica, esa tipología de compañías con esos pesos. Esos son los factores que nos hacen un poco diferenciar, pero insisto, son los que nosotros tenemos y que a tenor de diferentes resultados, diferentes carteras, pues podemos ser inversores en valor, pero ser muy dispares, afortunadamente, porque eso ayuda no somos excluyentes, ¿no? Eso ya se ha demostrado con muchos años que ya estamos varios jugadores en el mercado, es una cosa muy buena. Yo estaba seguro de eso porque tenemos toda esa etiqueta, pero hasta que no se demostrara el movimiento, pues no veríamos, ¿no? Y está claro cómo nos movemos y afortunadamente somos muy, muy complementarios. Y vuelvo, ya termino, al tema de gestión activa. No nos perdamos en el value, hacen todo lo mismo, permitidme que lo exprese así, sino estos son gestión activa y hacen cosas diferentes, ¿no? Eso es interesante, reflejar. Y Etiquetas. otro de los aspectos en los que podéis hacer un poco cosas diferentes, incluso dentro de la categoría value, es a la hora de evitar lo que se denominan trampas de valor, ¿no? Que son estas compañías bueno, pues que aparentemente son muy baratas y son oportunidades de compra muy claras y que luego resulta que la inversión sale rana y que están cotizando tan baratas porque realmente no tenían tanto potencial de revalorización como uno pensaba, ¿no? Es un poco como esa posibilidad de fracaso que se esconde detrás de cualquier inversión, pero bueno, que en el mundo value pues se le bautiza así, ¿no? Como trampas de valor. En vuestro caso en concreto, Iván, ¿qué hacéis para evitar las trampas de valor? Pues mira, que lo has dicho, hasta que no suceden las cosas, uno no cae o no puede etiquetar No sabes lo que no sabes. fehacientemente esto ha sido una trampa de valor. ¿Por qué? Porque ha pasado esto. Tenemos varios ejemplos. Mira, y también con esto salen varias cosas muy interesantes que lo que en el pasado fue una cosa luego puede cambiar. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en los bancos. Los bancos ha sido el ejemplo perfecto de una trampa de valor durante años, una década diría. Ahora nuestra opinión es al revés. De hecho, una de nuestras principales, no sé cómo llamarlo, temáticas, ¿sí? Temáticas dentro de las carteras son los bancos. Pero hemos estado años. A mí se me llegaba a decir, bueno, Magallanes, es que antes de Magallanes estaba en otros sitios, ¿no? Que tenía algo en contra de los bancos. Y bueno, no, es que debo mi carrera profesional a los bancos. Es decir, que empecé los bancos y son maravillosos y me encantan. Hay profesionales como la Copa de un Pina, pero han tenido momentos, y todos lo sabemos, no lo voy a desarrollar, de tal manera que teníamos bancos a valoraciones ridículas, en mínimos históricos, y cuando pensabas que no podían caer más y las valoraciones ya eran bajas, las valoraciones eran más bajas y los bancos caían más y algunos hasta desaparecían. Y eso ha sido así un año y otro año y otro año. Eso ha sido un ejemplo muy bueno retrospectivamente, que sea muy interesante que alguien le dedicara un estudio más académico a lo que es una trampa de valor o destrucción
masiva industrial, no sé cómo llamarlo. Estamos muy enfocados al tema de bolsa, de cotizaciones, de mercado, pero ha sido un drama de capacidad productiva de países. Ha desaparecido un porcentaje elevadísimo de capacidad de generación de riqueza, de empleo. Es un caso para estudiar. Eso, en términos bursátiles, ha sido una trampa de evaluación como un piano. Entonces, ¿nosotros en qué nos fijamos? Pues nos fijamos en me voy a repetir con lo de antes, los balances. ¿Por qué nosotros nos llamaba la atención? Que si nos llamaba la atención cuando me decían, es que Iván Martín tiene algo en contra de los bancos. No es una cosa que él mira industriales y compañías de todo tipo, pero bancos no, porque son complejos o porque son opacos, o yo no sé si los miro, los analizo y los entiendo. Pero hay una cosa que me tira para atrás. Para mí la valoración no lo es todo. Para mí, una empresa a 4 veces beneficio, 5 veces beneficio, qué barato. Sí, ¿y qué más? Y el qué más, lo que yo miro es el balance. Y el gran problema de los bancos durante mucho tiempo ha sido el balance. Ha tenido un balance muy frágil, muy apalancado, frágil por poco capitalizado. Vulnerable por muy apalancado. Y muy pobre en términos de rentabilidad. Claro, cuando metes estos factores en la ecuación, pues me da igual que me lo den a 4 o 5 beneficios, ni a una vez beneficios, ¿vale? Porque tienes tantas cargas, tanta deuda, tanto apalancamiento, que estás condenado a tener que apagar esos fuegos y el accionista, el dueño de esos activos, en este caso de los bancos o cualquier compañías que han estado bajo la etiqueta de trampa de valoración, pues se ve obligado a absorber. El accionista en un momento adverso es el último y a veces ya no existe. Todo por salvar las obligaciones que tiene. Y eso han sido los bancos. ¿Y qué cosas? Vale, está muy bien. Y eso, ¿qué señales tienes? ¿Qué seguimientos haces? Pues nosotros hacemos un seguimiento. Por ejemplo, el número de acciones, ¿no? Ampliaciones de capital. Los bancos han estado sistemáticamente ampliando capital y aumentando el número de acciones en circulación, los famosos scrip dividends, que era como algo muy novedoso y qué modernos somos y qué ingenierías financieras hacemos. Eso eran ampliaciones de capital, no sé si encubiertas, eran totalmente cubiertas, aunque se vendían como que seguían pagando dividendos, lo que se hacía era ampliar capital. Entonces, cuando eso revierte, señales, cuando eso revierte y lejos de ampliar capital, recompran acciones, cuando los apalancamientos se reducen drásticamente, cuando los retornos, los ROEs, lo estoy poniendo todo en torno a bancos porque ha sido el caso típico y notorio por excelencia, por lo menos en Europa, de gran trampa de evaluación durante años. Ha habido otras, pero es que esto me sirve mucho para... cuando todas esas cosas cambian y nosotros lo seguimos, pues es el momento donde están baratos, pero además están capitalizados, la deuda no es un problema, la situación financiera ya es robusta y sólida. Tanto, son señales, recompras acciones y pagas dividendos. ¿Vale? Luego puedes estar de acuerdo qué bancos son mejores, qué filosofía, qué estrategia con clientes tienes, si es más de mayorista o más de retail. Esos son los factores que hacen que algo salga de la trampa de valoración. Y termino, se acuña trampa de valoración. La trampa de valoración aplica también a valores, ahora se está viendo, ¿no?, que no se englobaban dentro del value, de la filosofía valor, de empresas muy baratas, las compras y luego están más baratas, empresas de crecimiento, que a lo mejor habría que llamar a esto trampa de crecimiento, ¿no? Empresas que tradicionalmente uno las compraba por la expectativa que siguieran creciendo hasta el infinito, sin importar qué múltiplo se pagaba. Ahora estamos viendo este año que el múltiplo que pagas es importante. Aquello que parecía anticuado de comprar por debajo de lo que valen las cosas, que hasta hace un tiempo pues, no importaba, ahora importa. Esas empresas que han caído en desgracia, que eran los líderes del crecimiento, sin importar las valoraciones, han caído significativamente y uno dice, oye, pues es una oportunidad. Porque yo me mataba antes por estas compañías a múltiplos desorbitados, han caído un 50%,
Igual algunas son trampas de crecimiento, quiere decir que han llegado a sus niveles de crecimiento como toda empresa. Nada crece, pero esto ya no es ni de value, ni de bolsa, ni de esto es de física pura, ¿no? Es aritmética pura. Nada puede crecer eternamente, ¿no? Pues si no, te quedarías, absorberías el mundo. Nada puede crecer exponencialmente. Entonces, tú tienes una fase de crecimiento, de aceleración, el plató, ¿no? La estabilidad, y luego ya pues decrece. Eso dura más o menos. A lo mejor algunas compañías se han pagado múltiplos como si siempre fueran así, ¿no? Siempre fueran exponenciales. A lo mejor, oye, no quiere decir que vayan a caer, pero igual ya su crecimiento es moderado, normal, que está muy bien, pero entonces no le corresponden los múltiplos que tenían y que siguen teniendo. Y eso pueden ser trampas, a lo mejor, de crecimiento, ¿no? Es una buena reflexión esto. Bueno, estábamos hablando antes del sector bancario, pues continuando un poco con el tema sectorial, Iván, ¿cuáles son los principales sectores en los que está posicionado, por ejemplo, el Magallanes Iberian Equity? ¿Y qué es lo que te gusta de esos sectores? Sí, los tres fondos O los tres fondos, y a lo mejor sí, hay son sectores que similares. coinciden mucho en los tres, tanto Son en el similares. Small Caps como en el Iberian, el European. Sí, son muy similares. Luego a lo mejor se puede destacar alguna cosa más particular, pero tienen un ser, como no puede ser de otra manera, si no sería una incoherencia grave, ¿no? Pero eh, tenemos una predilección ahora mismo por bancos, efectivamente, bancos que no han estado nada presentes. Cuando digo nada es nada, es cero. Pues ahora es uno de los sectores temáticas que más pesan en la cartera, sino el que más. No tenemos el 50% en bancos, no somos temáticos. El no ser temático, abro un paréntesis, es lo que nos ha evitado grandes disgustos en el pasado cuando veíamos industrias muy baratas, pero que han tardado mucho en madurar. Eso nos permitió durante años atrás tener unas rentabilidades pues que no nos dieron grandes disgustos. Bueno, por muy barato que veamos algo, nunca concentramos hasta el punto de convertir un fondo en temático. Con banco nos pasa igual, ¿nos gusta? Sí, nos gustan bastante, están muy bien capitalizados, están muy bien desde el punto de vista de rentabilidad y están en un entorno donde las dinámicas fundamentales van a favor. Todo y con eso no tenemos, como decía antes, no es un fondo temático, no sé, ni se va a convertir, vamos, ni lo ha sido nunca, se va a convertir en un fondo temático de bancos. Y tenemos alrededor depende del fondo, pero no más del 15% en bancos. En España, por ejemplo, tenemos Bankinter, tenemos CaixaBank. Nos gusta una tipología de banco ligado al minorista, al retail. Nos gusta la banca de inversión. Nos gusta que tenga sensibilidad a la subida de tipos de interés a través de su libro de préstamos, generalmente hipotecarios, que están muy ligados a lo que hace el Euribor, y con una cartera de pasivo, de depósitos rígida a la hora de traspasar esos tipos de interés al cliente. Pues una CaixaBank es un ejemplo de esto, ¿no? Commerzbank en Alemania es una especie de Sabadell no lo tenemos, banco interesante, es muy asimilable. Tenemos Commerzbank, tenemos ING, tenemos un banco griego asimilable también, lo más parecido a una especie de CaixaBank, es Eurobank. Bueno, están funcionando bien, están capitalizados, están ganando dinero. Cuando digo están ganando dinero, quiero decir que sus retornos, el retorno sobre los fondos propios, pues se acerca, supera el doble dígito, por encima del 10%. Y lo fascinante, y fijaos que no he dicho nada de valoración, cotizan por debajo del valor en libros, que no es una novedad, y volvemos a la trampa de valoración. Los bancos están cotizando un valor por debajo del valor en libros o a una fracción de su valor en libros durante años, pero ahora sí tiene sentido comprar, tiene sentido en el sentido de comprar barato, que no sea trampa de valoración. Entonces, por eso, bancos es un sector, y con esos ejemplos que he dado, muy ponderado en carteras. ¿Qué más tenemos? Tenemos industriales, ¿no? La otra temática presente en las carteras es las industriales cíclicas, intensivas en
bienes de capital, bienes de equipo, que están ligadas a que la economía vaya bien, a que el mundo vaya bien, que hemos aprovechado este año. Decías antes, el momento no es fácil, ¿no? Incluso las grandes referencias de inversión, Warren Buffett, no es fácil, nunca es fácil, efectivamente no lo es, pero tienes ahí destellos y oportunidades. Y este año estamos teniendo muchas oportunidades en este segmento de empresas cíclicas, industriales, intensivas en capital, que nosotros particularmente, históricamente, por nuestra forma de hacer las cosas, hemos sido muy proclives, es nuestro entorno natural, nos gusta, y ahora especialmente más, porque estamos viendo caídas en algunos valores 50 y algunos 70%. Se explica por la carestía en materias primas, por los cortes, insuficiencia o precios altos en input, en los costes en gas, en energía. Entendemos los factores que han llevado a esta tipología de compañías a cotizar a estos niveles, los entendemos. Algunas compañías pueden sobrevivir y vuelvo otra vez, balance robusto, y otras van a tener dificultades, pues preferimos irnos hacia las que tienen balances robustos. Así, la cartera está así posicionada. Hay otro tercer elemento en la cartera, también aplica muy transversalmente a las tres, y es la que está ligada a energía. Y cuando digo energía me refiero a la energía que nos guste o no, pues el mundo sigue dependiendo de, y es petróleo, derivados del petróleo. Pues, barcos transportadores de petróleo, petroleros de toda la vida, o productos derivados del petróleo, gasolinas, querosenos, diésel, petroleras puras y duras. Tenemos una de las mejores, en nuestra opinión, basada en el análisis, empresas de puras exploración y producción de petróleo y gas, noruegas, Aker BP. No es una novedad de este año, no la hemos comprado, esto también es un ejemplo de cómo hacemos las cosas, no es del momento, oye, toca tener petróleo, bueno, cómprala, corre. No, llevamos con ella en cartera varios años y obviamente no la compramos pensando en que iba a haber un conflicto bélico que iba a poner en valor los productores y exportadores de petróleo que estuvieran fuera de Rusia, ¿no? Es una obviedad que no pensamos en eso, sino lo compramos por méritos propios porque era una compañía barata y con unos activos únicos. Empresas fertilizantes. Es otra de las compañías o de los sectores que a través de determinadas compañías tenemos en cartera y ha funcionado bien. Es un poco la tipología de sectores y valores que tenemos en cartera que ha permitido tener una rentabilidad, o está permitiendo una rentabilidad como la que estamos teniendo. Bueno, y cambiando un poco de tercio, Iván, bueno, comentarle también un poco a los asistentes que además de fondos de inversión, estos fondos los que hablamos en el Magallanes Iberian Equity, el Magallanes European Equity y el Microcaps Europe, pues más allá de los fondos de inversión también disponéis de un plan de pensiones, el Magallanes Acciones Europeas, que me llama la atención porque por cada 1.000 euros que se aporten a este plan de pensiones, vosotros en la gestora añadís 1 euro para donarlo a una ONG. ¿Qué os llevó a desarrollar esta iniciativa? Perdona, creo que se ha cortado un poco, ¿no? Sí, hablaba del plan de pensiones, que vosotros, además de los fondos de inversión, tenéis un plan de pensiones, que es el Magallanes Acciones Europeas, y que tenéis una iniciativa según la cual por cada 1.000 euros que se aporten a este plan de pensiones, añadís 1 euro de capital para donarlo a una ONG. Sí. Y mi pregunta es que, bueno, ¿cómo se os ocurrió esta iniciativa? ¿Qué os llevó a desarrollarla? Sí. Bueno, esta iniciativa, Magallanes es uno de los puntos, no sé, también de los fundadores, ¿no? Era que fuera un poco diferencial en estos aspectos, ¿no? Más allá de las frivolidades de las inversiones, y siempre nos ha gustado hacer esta tipología de cosas, a ir más allá de la pura gestión financiera de los productos que tenemos. Entonces, una forma de impactar en la sociedad de forma real y no tanto con palabras y intenciones y cosas, era hacer una iniciativa así, pues poner dinero de verdad, vamos a ponerlo. ¿Y en qué producto? Oye, pues un producto
el plan de pensiones replica la cartera del Fondo Europeo, del Fondo de Inversión Europeo. Como explicación del Fondo Europeo del plan de pensiones, oye, pues vamos a ligarlo al plan de pensiones. Un plan de pensiones está pensado para ese ahorro a largo plazo, para previendo y proveyendo ante eventualidades de jubilación, de desempleo, de temas de cobertura, ¿no? El concepto de cobertura, de protección, de ahorro, pues es ideal ligarlo a un plan de pensiones. Estas iniciativas de gente que no puede proveer, que no tiene los recursos, que no tiene los medios, que necesita ayuda, porque no tienen esa capacidad financiera ni nadie que les ayude en ese sentido, pues ayudémosles a través de iniciativas de profesionales, de ONGs que se dedican en cuerpo y alma a esto. Por eso surge y por eso lo canalizamos así y por eso a través del plan de pensiones. Y luego también un poco dentro de esta, bueno, pues de esta forma de entender también vuestro trabajo, ¿no? que tenéis, ¿no? Igual que tenéis esta iniciativa con lo de los planes de pensiones y las aportaciones a una ONG, también habéis creado una clase especial en vuestros fondos que es para jóvenes, en concreto menores de 25 años. Y es una clase en la que pueden invertir en vuestros productos con una comisión de gestión más reducida. ¿Por qué crees que es tan importante impulsar la inversión entre los jóvenes? Pues nos quejamos, bueno, siempre hablamos, no hay cultura financiera, no hay cultura financiera, ¿no? En España, ¿no? La gente siempre va a determinados productos que parecen gestión activa, pero luego no lo es tanto, las comisiones son muy altas, y la retahíla de cosas que tenemos, y es verdad, todos lo sufrimos personalmente, tenemos casos cercanos, las concentraciones de gestión de activos que tenemos en un mercado como el español que llaman mucho la atención, ¿no? Cómo estamos concentrados. Entonces, pues uno se puede indignar y protestar o puedes actuar. Entonces nosotros desde Magallanes tenemos capacidad para actuar igual o parecido a lo que decimos hacer con lo que donamos a las ONGs, pues dijimos, oye, pues vamos a incentivar, vamos a hacer que se tome conciencia de la inversión y dónde hay que hacer especial, hay que despertar el interés por la inversión, pues sobre todo a los más jóvenes, que son los que vienen y son los que en este sentido menos percepción, menos penetración financiera hay, menos interés, incentivémoslos. Pongamos una clase barata o atractiva, hagámosles partícipes con algo que realmente lo van a visualizar, ¿no? Aparte de todas las campañas que hacemos nosotros, campañas, no sé si se llaman campañas, pero vamos, todos los libros que leemos, las publicaciones que hacemos, las conferencias, vamos a ir un poquito más allá, vamos a dejar de ganar dinero si es necesario para atraer de verdad a estos inversores jóvenes con su horizonte temporal. Una de las razones, su horizonte temporal es más largo, cuanto antes empieces a invertir, más capitalizarás a largo plazo. La inversión, en general la inversión en cualquier tipo de activo, pero especialmente en renta variable y muy particularmente con esta filosofía de inversión, compone más, crece más cuanto antes empieces a invertir. Y por eso decidimos incentivarlo a los más jóvenes, ¿no? Con esta ambición de atraerles, de generar esa cultura financiera. No es exactamente una clase para ellos, es que suscriben o que entran en la clase de inversores institucionales de grandes volúmenes, ¿vale? Entonces, ahí es donde se inscriben. Aproximadamente ha tenido éxito, ha tenido mucho éxito desde que lo lanzamos, tanto nosotros entre cuentas clientes, más de 20.000, más de un 10, posiblemente próximo a un 15%, son inversores jóvenes en la categoría de menos de 25 años, o sea, que es algo que está teniendo su impacto. Estoy muy contento, claro. Bueno, sembrar de cara al futuro, ¿no? Que al final es Totalmente. la frase que mejor os puede definir.
Bueno, y hablando ya de temas de inversión socialmente responsable, Iván, Magallanes, ¿creéis en la importancia de este enfoque, ¿no? de este estilo, ¿no? de inversión o más bien de este enfoque, que es esto de la inversión socialmente responsable y los criterios ESG? ¿Podrías explicar en qué consiste y cómo la implementáis vosotros en vuestro proceso de inversión? Pues sí, Clarisa, así que lo tenemos en cuenta. No tanto, a ver, no tanto como una filosofía, procesos de inversión en sí mismo, la filosofía hemos hablado de ella y el proceso, cuál es, cómo lo hacemos, pero lo tenemos en cuenta dentro del proceso, qué cosas importan. Tanto es así que nuestros fondos son artículo 8 bajo la normativa referente a los principios socialmente responsables. Y lo importante, lo que hay que subrayar, para conseguir o tener este estatus, esta etiqueta, desde el punto de vista del regulador, no ha sido necesario cambiar nuestra cartera. No ha sido necesario cambiar nuestra cartera. Con lo cual, con esto estoy queriendo decir que no hemos tenido que cambiar la filosofía de inversión ni nada. No nos hemos adscrito a un proceso de inversión puramente ESG. ¿Por qué es importante? Nosotros es que siempre lo hemos hecho, pero que fijaros, es un poco de sentido común. Antes se llamaba, o le llamábamos, no sé, integridad, honestidad, buenos principios. Ahora es más sofisticado y es la inversión socialmente responsable. Y las siglas, pues cada una atiende a un principio. Pero nosotros históricamente podíamos dejar de invertir en una compañía porque su equipo directivo, que es lo que se le llamará governance, ¿no? Muy exótico, básicamente porque su equipo directivo no nos fiamos de él, pero no porque nos cayera mal, sino porque, oye, afortunadamente los equipos directivos pues, pueden seguir su historia en el pasado, en qué compañías han estado, qué han hecho, qué no han hecho. Pues tiene un track record dudoso, pues puede estar esa compañía muy barata, pero nosotros no vamos a invertir. O las cuentas anuales, las memorias están para algo, ¿no? Te las lees, requiere tiempo, pero bueno, te las lees y ahí puedes ver cómo están retribuidos los directivos de una compañía. Entonces, en función de cómo estén retribuidos, puedes ver esquemas de retribución de muy corto plazo o de más largo plazo. Nosotros tenemos preferencia por los que son a más largo plazo, basados en acciones. Entonces, esto nosotros lo hacíamos siempre. Lo que pasa es que ahora se ha ordenado, se ha puesto empresas que contaminan, ¿no? El medio ambiente. Pues es que es de sentido común. Pues una empresa que tiene una mala praxis y que contamina, pues esa empresa no evolucionará muy bien a medio y largo plazo. Pero no porque tenga un castigo divino, es porque o se merezcan, porque son muy mala gente, es porque realmente a base de contaminar y a base de litigios y multas esa compañía va a estar trabajando para pagar y defenderse, con lo cual no interesa. O sea, como veis, son cosas que siempre se deberían haber hecho. Nosotros las hemos tenido en cuenta siempre. Por eso a la hora de Europa meterse de lleno y empujar de una manera tan fuerte los temas socialmente responsables, no hemos tenido que hacer ninguna modificación de la cartera. Insisto que no gestionamos la cartera en función de si somos más o menos ESG. Nosotros siempre lo tenemos y lo hemos tenido en cuenta. Y no vamos a dejar de invertir en compañías que pueden estar bajo etiquetas ESG. Por ejemplo, tenemos petroleras, petróleo puro y duro. Siempre y cuando esté a favor del progreso, del avance, haga las cosas bien, reduzca el número de incidencias, de bajas, sus equipos directivos sean honestos, íntegros, piensen en el accionista, tengan bajas emisiones, etcétera, y lo hacen, pues ¿por qué no? No estamos en contra de nada, ¿no? Son ridículas las restricciones que se hacen, qué sectores sí, qué Que no sectores tenéis no. filtros de exclusión, ¿no? No tenéis criterios de si no cumple con este criterio, la censuramos y nos encantan sus ratios financieras, pero no cumple con este criterio de ESG. Hay algunas restricciones que siempre han estado ahí, yo personalmente siempre las he tenido ahí. El tema de apuestas, juegos en este sentido. Es que me da igual que lo prohibieran o no prohibieran, es que es algo que éticamente
una de las cosas que yo creo que no aporta nada y hace más daño a la sociedad que otra cosa. Entonces yo no tengo necesidad de ganar dinero por muy barato que me lo regalen una compañía que está basada pues, en un componente de adicción, hay que decirlo, ¿no? Eso es que no me tienen que decir sí o sí. No hay determinadas cosas que no, por las que no paso ni ahora ni nunca, ¿no? Y la cartera no se ve supeditada a estas cosas. Pero lo que no tenemos son prohibiciones de bebidas, no, petróleo no, nuclear no se sabe. Fijaos qué cosas pasan. Europa recientemente, por la situación que dicta el momento actual, pues decide sacar del sector de los pecadores o del apartado de los pecadores el gas natural y energía nuclear, ¿no? ¿Por qué pasa una noche al día siguiente pasan del infierno al cielo, ¿no? ¿Basado en qué? Entonces, claro, eso da una seguridad relativa, ¿no? Entonces, voy un poco más allá. Invertir en fondos puramente gestionados bajo criterios ESG, cuando te dictan desde un centro de decisión puramente político e interesado por las situaciones que están pasando en el momento, no estoy diciendo que sean ni bueno o malo, estoy diciendo cómo es, y hoy te dice que gas natural no, mañana te dice que sí, pues invertir o trabajar tiene que ser duro, trabajar, gestionar una cartera al arbitrio de decisiones que voy a dejar de darle vueltas, que no tiene ningún sentido. Bueno, pasamos a la última pregunta de la entrevista. Lo digo porque después de esta pregunta ya abriremos el turno de preguntas de los asistentes para que lo tengáis en cuenta por si queréis ir dejando ya vuestras dudas o vuestras preguntas. Y ya enseguida os damos la palabra y abrimos el turno de preguntas. La última cuestión que quería hacerte, Iván, es un poco, bueno, pues sobre tus perspectivas para los mercados de renta variable. La pregunta del millón, que ya sé que es muy complicada, pero bueno, grosso modo, ¿crees que podríamos estar cercanos ya a tocar suelo o qué opinas tú? Bueno, yo creo que sí. Sí. Claro, aquí me escudo en que no te sé decir cuándo, pero cuándo puede. Pero Pero próximos ya es. Sí, yo creo que sí. No, o sea, que no que creas que lo veo. Hay valores, antes ha salido, ¿no? Hay sectores y valores de sectores que, como todo, no se sabe si has tocado el techo hasta que no lo ves hacia atrás, ¿no? En retrospectiva, pero hay muchos factores para pensar que si no estás en suelo estás muy cerca, ¿no? Uno de ellos es el más simple, caídas de 50, 60 y 70% en algunos valores. Es verdad que los fundamentales han cambiado, pero no son empresas, algunas de ellas, que estén en riesgo de quiebra, ¿no? Y entiendo por qué ha pasado, entiendo por qué está pasando, ¿no? Ese es el segundo factor, entiendo por qué está pasando. Está pasando porque es una situación circunstancial, por un conflicto bélico, que corta, estoy simplificando mucho, perdonadme, muy burdo, pero que corta el grifo de la energía y hay determinados países, áreas geográficas y compañías muy vulnerables o muy dependientes. Entonces, entiendo que haya esta tipología de compañías pues, que estén sufriendo extraordinariamente. Se están adaptando. Otros sourcing, otras formas de proveerse de materias primas a otros precios, otros contratos, subida de precios, de sus precios de los productos que venden, balances saneados. Entonces, como siempre en bolsa se descuenta muy pronto todo lo bueno y todo lo malo sin filtro y sin límite y muy rápido, y luego pasan las cosas y luego la bolsa recalibra. Pero hemos tenido esa primera parte de caídas muy potentes, muy rápidas. Ese miedo del que hablábamos antes, ¿no? Cuando hablábamos de los sesgos psicológicos, que ya no es una cuestión de sobredimensionar el riesgo o el potencial bajista, sino puro miedo, ¿no? El miedo no es racional, el miedo no nos deja medir realmente hasta qué punto el riesgo puede afectar a las compañías, sino que el miedo es miedo. O sea, el miedo. Totalmente, Clarisa. Es así, volvemos a lo mismo. Si es que está todo. Es el factor, el miedo, o sea, el factor psicológico y el reflejar hoy todas las posibles cosas que puedan ocurrir.
y extrapolarla, ¿no? Entonces, una cosa que me gusta, y vuelvo a intentar responder la pregunta, que claro, la del millón y la de los 100 millones de euros, es una pregunta muy difícil, pero son señales que veo, cotizaciones que han caído como si algunos valores fueran a desaparecer. Automóviles, por ejemplo, componentes de automóviles, empresas químicas que dependen, claro, uno lo entiende, una empresa química que su materia prima es gas, una papelera, ¿no? Plástico, bueno, lo entiendo, ya, pero si tú estás aquí para los próximos 5 o 10 años, y ya no me voy tan a largo plazo, para los próximos 2 3, a nada que se solvente la crisis energética, mirad lo que está pasando con los precios del gas natural que están bajando en Europa porque hace más calor y porque los centros de almacenaje están en máximos. Pues si sigue así hasta que acabe el año, pues estas compañías, a lo mejor los márgenes incluso suben. Fijaos qué cosas, ¿no? Cuando estamos diciendo que están a duras penas tirando adelante. Entonces yo veo que sí, de hecho se está produciendo. Estamos viendo rebotes desde mínimos, de valores que han caído 50 y más, pues rebotes significativos. Yo creo que sí, y viendo nuestra cartera tenemos potenciales de casi doblar, ¿no? En los mínimos era más que doblar, ahora sigue siendo casi doblar y me recuerda, no hay nada igual y es muy peligroso buscar paralelismos, pero un 2020 todo ocurrió muy rápido y muy rápido desde el punto de vista bursátil. Afortunadamente fuera muy rápido, muy profundo y muy rápido porque casi no daba tiempo a pensar. Cuando los precios corrigen tan rápidamente antes que los fundamentales, suelen ser señales. Y este año estamos teniendo muchas señales, evidencias, ¿no? Evidencias de este tipo de compañías. O sea, yo creo que es para estar positivo en bolsa en general, ¿no? Bueno, pues pasamos ya a las preguntas que nos han ido dejando los asistentes. Uno de ellos, Iván, pregunta por el dinero, el patrimonio que gestionáis en la cartera principal de European Equity, sí, y con qué cantidad pensáis cerrar la estrategia europea, si es que tenéis pensada ya esa posibilidad. Vale, pues mira, así en grandes masas, Magallanes estamos gestionando 2.100 millones, 2.100, y a 85% mínimo es la estrategia europea, ¿vale? Y el resto es algo más de 10 Iberia y el resto pequeñito es el fondo microcaps. Entonces, en función de esto, pues eso, 1.800, lo que salga, 1.900 Europa. La capacidad que tenemos para que no altere la forma nuestro proceso de inversión y podamos comprar lo que tenemos y no afecte liquideces, es el doble de lo que tenemos en Europa. O sea, podemos ir 2.000, bueno, estamos 2.000, serían 3.500 la capacidad del fondo europeo. ¿Y en microcaps? Que me preguntan también. Ahí, nada, intransigencia total. Ahí en el microcaps está cerrado, son 100 millones y de 100 millones no pasa. Porque claro, aquí una de las claves es la iliquidez. Sacamos este fondo porque esos valores tan pequeñitos, tan ilíquidos, no podían estar en la cartera europea ni en la ibérica. Entonces, en lugar de descartarlas, desecharlas y tirarlas, las encapsulamos, las metimos en este fondo. Pero la condición, una contrapartida, claro, es un peaje a pagar, pues no puede ser un fondo muy grande, son 100 millones. Y está en 100 millones, está cerrado. Está cerrado. Otra pregunta que te hacen, Iván, ¿cuáles son las características de un balance robusto? Sí, pues mira, es muy interesante esta pregunta. La más obvia es que no tenga deuda, que tenga caja neta, ¿no? Eso es una señal, pero es muy difícil. El mundo no te lanza diariamente empresas con caja neta perfecto, esto no existe. A veces sí. En un año como este, un 2020 o un 2015 y en el 16 algo pasó. A veces sí, pero de normal no. Entonces, y además cotizarán muy caras, me imagino, ¿no? Porque claro. Claro, lo habitual es, si tienes un balance a prueba de bombas, eso está caro. Este año, con todos estos líos, estas confusiones, estas caídas, estos miedos, alguna cosa ha entrado interesante. Entonces, eso es una caja neta. Como no hay caja neta, deuda. Bueno,
igual que decían los bancos, yo no tengo manía a la deuda, es decir, que está bien y a veces, oye, si los costes son bajos, pues te puedes permitir deuda y puedes optimizar tu balance. Entonces, ¿qué miro? Pues mira, aquí ya pongo la capacidad que tienes para pagar esa deuda, devolverla. Si tú tienes vencimientos, tienes una deuda, no quiero liar, me miro la cuenta de resultados, miro el EBITDA, ¿no? Entonces hago deuda EBITDA. Apalancamientos de más de 2 veces no me gustan mucho. No me gusta mucho. Yo prefiero apalancamientos, dentro de que haya apalancamiento, dejando al lado el tema de la caja, 1 o 2 veces como mucho. Más allá de 3 tiene que ser porque el modelo de negocio exige o funciona con deuda, ¿no? Concesiones a largo plazo, etcétera. Inversión inmobiliaria. ¿Qué parámetros miro también? Por ejemplo, inmobiliaria, ¿qué deuda tengo con los activos, los loan to value, ¿no? Pues oye, no quiero que el balance esté apalancado más de un 30 o un 40%, apalancamientos manejables, coberturas de intereses, buscamos coberturas de intereses muy altas. ¿Cómo medimos la cobertura de intereses? Cogemos beneficio operativo, el más restrictivo que hay, el EBIT, el EBITDA no, el EBIT que es más restrictivo y cómo cubre eso los gastos financieros y intentamos mirar compañías con varios años de cobertura, con 4, 5, 6 o hasta 7 años o más de cobertura. Estos son los parámetros puramente más cuantitativos que nos hacen ver pues, o que nos ponen en valor cómo de robusto o no son los balances. Ahí dedicamos mucho tiempo, sí. Y analizamos también, por ejemplo, qué pasaría. Es que con los balances pasa una cosa curiosa, porque la cuenta de resultados es volátil, es muy volátil. Hoy ganas dinero, mañana ganas menos, al trimestre siguiente ganas más, y a veces tienes pérdidas. Te vas a la cuenta, al balance, y te vas al activo y también puede pasar lo mismo. Tienes activos que hoy valen, mañana valen menos, pasado mañana pueden valer más. Hay una cosa que es constante siempre y es la deuda. Tú debes 1 millón y mañana debes 1 millón y la semana que viene sigues debiendo 1 millón con su lenta y constante amortización de principal e intereses. Entonces, eso es muy interesante ver qué tipo de activo tienes y qué cuenta de resultados tienes, sabiendo que tu pasivo es muy rígido. Entonces, ¿qué hacemos? Estresamos los balances. Decimos, oye, va a haber una cosa muy mala, de tal manera que estos activos valen la mitad. Y vas a ganar la mitad, vas a entrar en pérdidas. ¿Puedes pagar la deuda? Eso es un estrés test, ¿no? Se llama estrés test. Eso lo hicimos en COVID, en 2020. No nos quebró ninguna compañía. Esa tipología de cosas la hacemos. Es un poco más compleja, requiere tiempo, pero merece la pena. Merece la pena porque te identifica cuáles son las cosas a evitar o a tener en cartera. ¿Hacéis conferencias anuales de inversión? ¿O tenéis planes de hacerlas? Las hacíamos al principio, cuando hacíamos ese englobado dentro de la cultura financiera de transmitir, de transferencia de información, transparencia en lo que hacíamos, muy didácticas, muy nuestra filosofía, aunque llevara muchos años, pero oye, Magallanes como tal, pues había que presentarse, había que explicar qué hacíamos y eran muy teóricas, hablamos de la cartera. Eso se ha ido mutando hacia las cartas trimestrales, las comunicaciones de las cartas trimestrales, que son públicas para todo el mundo. Mucha gente dice, no, es que no soy partícipe, pero da igual, están para todo el mundo y ahí hacemos un esfuerzo grande de comunicación, como no puede ser de otra manera, y luego nos volcamos bastante porque creemos que tiene más alcance, más efectividad, más llegada, cosas como las que estamos haciendo con vosotros, con MyInvestors. Buenas preguntas las que estás haciendo, buenas temáticas, uno explica, están más a la medida y son exportables, abiertas. Entonces, hacer o no hacer un día del inversor, más allá del show business de estar ahí, de tal, de verdad nosotros no somos muy de eso, ¿no? Sí que queremos la transparencia e hemos identificado otras formas de tener esa transparencia y comunicación que creo que son más directas, más productivas
y más interesantes, más allá de otras cosas. Muy bien. Otra pregunta que hacen, Iván, ¿planteáis ampliar el universo de inversión a la renta variable global? ¿Un nuevo fondo fiel a vuestro estilo, pero con un universo de valores de renta variable global? Mira, eso es interesante. No quiere decir que no estemos pensando, no tenemos nada para sacar nuevo en Magallanes. Es otra cosa distintiva nuestra, ¿no? No lo he dicho antes, se me viene a la cabeza. Nosotros salimos con estos fondos y con estos fondos seguimos. No hemos sacado ni estrategias más apalancadas o menos, más concentradas, menos concentradas, o grandes, pequeñas, cosas de estas. No, la verdad que no, porque no, es que claro, la cartera europea es europea, sí, claro, las empresas están basadas en Europa, ¿no? Pero si uno hace el análisis de dónde le vienen los ingresos, los resultados, los beneficios operativos, no me lo toméis como un número exacto, ¿no? Iván Martín dice que la cartera europea no es europea, pero hay un porcentaje alto, 40%, ¿no? De ingresos que vienen de fuera del mundo. Sí, sí, ya le pasa al IBEX, vamos. Es que al nivel le pasa, es que no puede ser de otra manera. Claro, una Volkswagen, ¿dónde vende coches? Pues en todo el mundo, ¿no? Tiene una concentración en Europa, por supuesto, pero cómo van las cosas en China, cómo van las cosas en Estados Unidos, cómo van las cosas en Latinoamérica, pues afecta. Pues si eso no es global, ¿no? Vale, entonces por ahí no tenemos necesidad, luego está el círculo de competencia, todo lo que esté en nuestra proximidad, lo que seamos capaces de tenerlo más próximo, más alcanzable. Tú puedes cubrir perfectamente una compañía de Estados Unidos, pero cuando hablamos global de verdad, que exija tener una opinión de empresas japonesas de Taiwán o en América Latina, pues oye, no es imposible, pero vamos a ser sinceros, pues requiere unas dimensiones, requiere unos esfuerzos, unos equipos globales, unos temas idiomáticos también, ¿no? Si te vas a ciertas latitudes, pues ni siquiera en inglés, ¿no? Te puedes comunicar. Bueno, no vemos una necesidad, no lo vemos. Bueno, pasamos ya a la última pregunta, Iván, que además estamos ya un poquito fuera de tiempo. Preguntan por las microcaps, ¿qué catalizadores crees que podrían, pues un poco ayudarlas? Me imagino que cada una tendrá los suyos, obviamente, ¿no? Pero no sé si hay algún otro un poco más genérico, por no entrar tampoco compañía por compañía, que creas tú que puede ayudarlas a, bueno, pues a desplegar ese potencial, a brillar, como decías tú antes. Sí, pues aquí hay un factor, las microcaps, empresas pequeñas, no solo micro, small caps, incluso mid caps, están muy penalizadas. Hay un factor que es evidente, que se ve, nosotros lo vemos en el día a día, es la liquidez. La liquidez, cuando vienen mal dadas, pues a las empresas pequeñitas que transaccionan poco, esto es oferta y demanda, y a lo mejor es un inversor el que está vendiendo, dos, pero si al otro lado no hay ninguno, pues si quieres vender una acción y al otro lado no hay nadie, pues es que no se forma ni precio. Es que literalmente no se forma ni precio, ¿no? Y si se forma un precio es el momento del comprador. Entonces, son las primeras que sufren, y un año como este está sufriendo. En nuestro fondo microcaps a día de hoy, el cierre de hoy estará -9, -10. Comparado con lo que está cayendo, si me permite expresarlo así, en su universo, pues vemos índices que caen 30, 35, 25. Y este es un factor muy identificable y yo creo que explica la mitad o bastante más de la mitad de por qué se están comportando así. Otro factor más puramente fundamental es que son más vulnerables, suelen estar menos diversificadas, suelen tener unos balances un poco más estresados, y un cambio de ciclo o un momento económico coyuntural adverso les afecta más. Y tercer punto, la tipología de estas compañías suele ser de consumo, industria, de nicho, que cuando estamos hablando de una crisis de precios, de costes de materias primas al alza, demanda que se contrae, menor capacidad de ahorro, menor ahorro
pérdida de poder adquisitivo, menor capacidad de consumo de demanda, pues esta tipología de compañías también se afecta. O sea, una serie de factores en ese orden que explican que lo hayan hecho así. Catalizadores estos catalizadores aplican a lo que estamos hablando antes a todas las compañías, pues que haya una solución o un alivio de las condiciones energéticas, un alivio de las expectativas de inflación, un alivio de las expectativas de subidas de tipo de interés. Cuando ya se han vendido inversores que han liquidado posiciones al precio que sea, pues ya no hay vendedores, ya poco más puede caer. De hecho, el entorno desde que marcaron mínimos, octubre, lo que vemos de noviembre, la recuperación, no solo de nuestro fondo, pero esa tipología de compañías lo está haciendo bastante bien, ¿no? El catalizador, en resumen, es que frene las expectativas negativas, muy negativas, sobre crecimientos, tipos de interés, inflación. Eso es un catalizador. Bueno, pues confiemos en que estemos ya cerca de ese punto de inflexión. Iván Martín, director de inversiones de Magallanes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos a entender mejor algunos conceptos relacionados con el mundo de la inversión, con el mundo value y por hablarnos un poquito de vuestra estrategia y de vuestros productos. Muy bien, muchísimas gracias, Clarisa, MyInvest. Un placer estar con vosotros y lo que necesitéis siempre. Un abrazo fuerte a todos. Y a los asistentes recordaros que el webinar de hoy, bueno, pues colgaremos la grabación en el blog de MyInvestor, también en nuestro canal de YouTube. Pondremos a vuestra disposición tanto la grabación como el audio, como el podcast, para aquellos de vosotros o aquellos que quieran oírlo. También en el blog de MyInvestor os recordamos que tenéis todo tipo de contenido relacionado con la educación financiera, posts, podcasts, webinars, incluso un consultorio de educación financiera, con lo cual os animamos a que os paséis por este blog que se llama MyBlog, incluso si queréis que os suscribáis. La newsletter es, por supuesto, completamente gratuita, como todos los contenidos. Y lo dicho, muchísimas gracias a Iván y muchísimas gracias a vosotros también por acompañarnos esta tarde y hasta luego. Gracias, hasta luego.